quería añadir en esta introducción, para los que no lo conozcan, que el Instituto de Biomecánica de Valencia es un centro tecnológico que se encuentra situado en la Universidad Politécnica de Valencia. Trabajamos más de 150 personas entre ingenieros, informáticos, físicos, médicos, fisioterapeutas, pedagogos, biólogos, trabajadores sociales. Es un entorno multidisciplinar donde aplicamos la biomecánica en distintos campos, pues, por ejemplo, en la evaluación de puestos de trabajo, diseño de producto, valoración funcional biomecánica para la clínica, antropometría, muchas cosas. En este webinar nos centraremos en la aplicación de la biomecánica en la valoración funcional, valoración de funciones humanas. Vamos a impartir el webinar, un equipo de 4 personas que todas formamos parte del equipo de valoración biomecánica y formación del IBV y que fundamentalmente nos dedicamos a desarrollar proyectos de investigación, a desarrollar pruebas y metodologías de valoración biomecánica en cooperación con otros equipos de trabajo, a prestar servicios de valoración biomecánica. Ayudamos a otros centros que utilizan tecnología de valoración biomecánica formándoles, asesorándoles en el uso y verificando el correcto funcionamiento de sus laboratorios, y también nos dedicamos a la docencia. Mi nombre es María José Vivas, soy la responsable del equipo de valoración biomecánica clínica y formación del IBV. Soy doctora en medicina, fisioterapeuta y licenciada en documentación, y conmigo esta tarde van a estar la doctora Cristina Herrera, que es investigadora del equipo, es médico experta en aplicación de valoración biomecánica en valoración de pacientes y médico especialista en medicina física y rehabilitación. Salvador Pitar, fisioterapeuta, osteópata, investigador del equipo, experto en aplicación de la valoración biomecánica en valoración de funciones y aplicación en deporte, y nos apoyará Susana Maranchón, que va a hacer pues, que todo el webinar se desarrolle de forma fluida y va a estar pendiente de cualquier cuestión que nos puedan ir planteando en el chat o alguna necesidad puntual, ¿vale? Durante este webinar vamos a contestar qué es la valoración biomecánica, en qué técnica se basa y cuáles son sus principales características, en qué ámbitos se aplica habitualmente, y vamos a presentar algunos ejemplos que podrían ilustrar su aplicación en distintas situaciones. Y por último, nos fijaremos en cuáles son las exigencias de la valoración biomecánica según su campo de aplicación. Voy a compartir pantalla con ustedes. Bien. Hemos empezado puntuales a las 4 de la tarde, hora española, temprano al otro lado, y vamos a dedicar estos primeros minutos, como hemos hecho la bienvenida. Habrá un primer bloque de la sesión dedicado a una introducción teórica, y la última parte va a ser para ejemplos de aplicación. Yo les pediría que cuando haya alguna duda, por favor, la formulen en el chat o incluso abran el micrófono y la formulen de forma abierta. Trataremos de ir atendiéndolas a lo largo del seminario, y si hay alguna que se va a resolver más adelante, la llevaremos más allá. Pero que queremos que este webinar sea de utilidad y se desarrolle de forma fluida para todos ustedes. Bueno, lo primero, ¿qué es la valoración biomecánica? ¿Qué es la biomecánica en realidad? La biomecánica es una ciencia que se nutre de conocimientos multidisciplinares de la medicina, de la biología, de la física, de la ingeniería. ¿Para qué? Para estudiar el comportamiento del cuerpo humano y su relación con los entornos y con los productos con los que interactúa, ¿vale? Entonces la biomecánica tiene muchas aplicaciones, y de hecho valoración biomecánica o biomecánica nos la encontramos, pues, por ejemplo, en análisis de funciones humanas, en desarrollo de productos y equipamiento deportivo, la evaluación de material para parques infantiles, en el desarrollo de un salpicadero ergonómico para la conducción, valoración de sillas de ruedas, valoración de puestos de trabajo, como les decía al principio. O sea que la valoración biomecánica o la biomecánica en concreto la podemos encontrar en muchos ámbitos. Cuando hablamos de valoración funcional biomecánica, a lo que nos estamos refiriendo es a valorar funciones humanas, ¿vale? Lo que quiere decir evaluar la capacidad de las personas para realizar actividades o funciones. Y si decimos valoración funcional biomecánica, quiere decir que lo estamos haciendo mediante técnicas biomecánicas, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos valoración de funciones mediante técnicas de biomecánica. ¿Por qué hacemos valoración de funciones mediante técnicas biomecánicas? Y esto me lo llevo a un contexto clínico, y aquí
había una necesidad a la que hemos tenido que dar respuesta muy intensamente durante muchos de los últimos años. Cuando nosotros tenemos una lesión, una estructura corporal, muchas veces no conocemos cuál es la repercusión funcional real de esa lesión. Las técnicas de imagen nos pueden dar una idea, por ejemplo, de si hay una lesión en determinada estructura, pero no nos dice cuánto le está afectando a una persona para realizar un gesto, para realizar actividades de la vida diaria. En ese sentido, la valoración de funciones mediante técnicas biomecánicas sí que nos aporta información objetiva e información válida que nos permite conocer las repercusiones funcionales de una lesión, más allá de las estrictamente morfológicas. ¿De acuerdo? ¿En qué técnicas se basa la valoración biomecánica y cuáles son sus principales características? Aquí les podría invitar a nuestros laboratorios y tenerles, pues yo creo que varias jornadas enseñándoles técnicas, enseñándoles cómo funcionan, cuáles son sus características. Yo voy a intentar hacer una síntesis de cuáles son las que se utilizan más habitualmente y cuáles son sus propiedades. Y por favor, interrúmpanme y contesto todas las dudas que puedan surgir en este punto. Las vamos a clasificar según el aspecto a valorar y yo creo que hay 3 grandes bloques, ¿vale? Técnicas instrumentales para valoración biomecánica que se ocupan del análisis de los movimientos, técnicas instrumentales que se dedican del análisis de las fuerzas o de las presiones y técnicas instrumentales que se dedican del análisis de señales fisiológicas, fundamentalmente, ¿vale? Complementariamente también utilizamos técnicas antropométricas. Dentro de las técnicas que se utilizan para valorar un movimiento, la que está más extendida es la fotogrametría. Luego les enseñaré un vídeo, pero se basa en la utilización de cámaras que captan unos marcadores y a partir de ahí pueden reproducir una serie de variables relacionadas con el movimiento, como el rango de movimiento, la velocidad de movimiento, la aceleración y todo ello durante un gesto el que nosotros queramos. Otra técnica muy utilizada y muy extendida en los últimos años son los sensores inerciales, los IMUs. También nos proporciona rango de movilidad, velocidad, aceleración, además siendo más portable, en este caso que la fotogrametría. Los electrogoniómetros, esta técnica nos proporciona información solamente de rangos de movilidad, pero también es una técnica que se ha utilizado mucho anteriormente, sobre todo en valoración biomecánica. Si hablamos de analizar fuerzas y presiones, la técnica más extendida en cualquier laboratorio de valoración biomecánica es una plataforma de fuerzas o plataforma dinamométrica que valora fuerzas de reacción. Luego les mostraré un vídeo y que nos permite obtener la fuerza de reacción en los 3 componentes, vertical, antero-posterior y medio-lateral, y que nos permite registrar cualquier gesto que hagamos en una plataforma dinamométrica, ¿vale? La plataforma se encuentra situada en el suelo. Plataformas de presiones o plantillas instrumentadas para el registro de presiones. Aquí lo que se tiene en consideración es la fuerza, pero por superficie de apoyo. No registramos fuerza, sino presión. Y para registrar fuerza, por supuesto, dinamómetros manuales, dinamómetros isocinéticos, y nos dan un indicador de la fuerza muscular. Y por último, si hablamos de señales fisiológicas y en el contexto de la valoración biomecánica, las principales técnicas serían la electromiografía de superficie, que nos proporciona patrón de activación muscular, y los analizadores de gases, que nos proporcionan información sobre consumo de oxígeno y proporción de gases mientras se realiza una actividad. Todas estas técnicas son aplicables a la valoración de distintas funciones. Cada una tiene unas propiedades y unas características y nos dará una información determinada. Les voy a mostrar algunos vídeos para que vean un poquito más ampliado. Fíjense, este es nuestro laboratorio del Instituto de Biomecánica de Valencia. No van a oír lo que decimos porque les voy a ir explicando yo. Lo que tenemos en el suelo son plataformas dinamométricas, aunque tienen un grosor de unos 10 centímetros, se encuentran encastradas en el suelo, de modo que podemos tener una superficie a ras de suelo sobre la que podemos caminar, podemos dar un salto, podemos registrar cualquier gesto. Estamos señalando en el mismo laboratorio las cámaras que les comentaba, aquí se ven 2 a la vista. Estas cámaras forman parte del equipo de fotogrametría, del que es para registro del movimiento, que utiliza registro de marcadores. Ahora nos vamos a desplazar a otro laboratorio que está contiguo al primero,
y que volvemos a encontrarnos con plataformas dinamométricas encastradas en el suelo, con otro sistema de fotogrametría, que lo podemos ver aquí representado en las cámaras. Y aquí detrás me parecía interesante esta imagen porque hay una plataforma dinamométrica que está encima del suelo y ahí podemos ver cuál es el grosor real de una plataforma dinamométrica y qué es lo que queda oculto en el suelo cuando la plataforma queda debidamente instalada. ¿Vale? Sería lo mismo, hay distintas dimensiones en función del tipo de uso que se le vaya a dar. Esto que estamos pisando aquí es una plataforma de presiones, ¿vale? Cada técnica instrumental, como decía antes, tiene unas propiedades distintas, tiene unas características y registra un tipo de información diferente. Muy brevemente, les quiero mostrar también, si hablamos de fotogrametría, del equipo que se basa en cámaras, aquí lo que necesitamos es utilizar unos marcadores reflectantes, como los que se ven en la imagen, que representan un modelo biomecánico del cuerpo humano y que nos van a permitir obtener las variables que les decía antes de movimiento, rango de movimiento, velocidad, aceleración y otras secundarias a estas mientras se realiza el gesto que queremos analizar. Si nos fijamos en la plataforma de fuerzas, ponemos un poquito el foco, claro, aquí volvemos al laboratorio de antes, en este momento la plataforma estaría registrando un salto, ¿vale? Ahora hay dos plataformas, registraríamos la fuerza que recae sobre cada una de las plataformas, ahora la marcha. Con esto que quiero mostrarles que una sentadilla, las técnicas instrumentales nos permiten registrar cualquier gesto, nos van a dar información. En este caso, la plataforma dinamométrica les había dicho fuerzas de reacción. Luego avanzaremos y cuando veamos aplicaciones concretas, veremos que nos servimos de estas técnicas, pero para obtener variables muy concretas y ligadas a un protocolo de valoración muy concreto. Si en esta imagen pueden ver cómo, pues, por ejemplo, ponemos una plataforma de presiones, que es esto negro, encima de la plataforma dinamométrica, y aquí lo que nos interesaría sería obtener un registro de la distribución de presiones en la planta del pie durante el apoyo. Si me voy pierna, que ahora no se ven con mucha claridad, son sensores de electromiografía muscular durante un gesto, ¿vale? Que es lo que estamos representando en el ordenador. Aquí tenemos más técnicas, por ejemplo, las plantillas instrumentadas que sirven para registro de presión. Esto sería análogo a la plataforma de presiones, pero se coloca dentro del zapato, por eso son flexibles, hay en distintas tallas, ¿vale? Sobre la mesa, vamos a ver, vamos a avanzar un poquito más. Aquí hay una serie de electrogoniómetros que nos permiten obtener rangos de movilidad durante un gesto. Ahora verán cómo se podría sujetar con adhesivo, electrogoniómetro, a dos segmentos corporales y a partir de ahí hacer un registro del movimiento. O podríamos utilizar otro electrogoniómetro, por ejemplo, pues para medir en este caso, vamos a ver, ¿vale? Pues movimiento del codo. Esto visto así simplificado. Y esto que ven aquí también es un electrogoniómetro, se parece mucho más a los que se utilizan en la clínica. Aquí en lugar de obtener un registro continuo del movimiento, obtenemos un registro puntual cuando le damos al botón. Y estos son dinamómetros manuales. En lugar de obtener un registro de la fuerza con la medida muscular manual, podemos obtenerla utilizando un dinamómetro y con un registro Newton, sería en este caso. ¿Vale? Sería un sistema portable, rápido, menos fiable que de la dinamometría isocinética, pero que nos da información sobre fuerza muscular. Y esto también sería un dinamómetro que permite registrar fuerza de la mano. Bueno, y yo aquí, lejos de abrumarles con todas estas técnicas, lo que quería era presentar con imágenes y luego podemos volver después los elementos que nos encontramos habitualmente en un laboratorio de valoración biomecánica. ¿Vale? Vamos a seguir avanzando. Aplicaciones para la valoración funcional. A ver, ¿por qué? Las técnicas instrumentales, hay muchas, ofrecen información distinta. Unas se fijan en el movimiento, otras en la fuerza, otras en la presión, otras en el patrón de activación muscular, otras en el consumo metabólico. Entonces,
nos van a dar muchísima información, muchas variables. Pero claro, aquí tenemos al usuario que dice, bueno, me dan newtons, fuerza, función, y yo lo que quería era hacer una valoración funcional objetiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los newtons, 7 newtons, ¿cuánta funcionalidad es? ¿Vale? Esto es difícil, ¿verdad que sí? Porque tenemos podemos tener un laboratorio de valoración biomecánica muy potente, pero para hacer una traducción a una valoración funcional objetiva necesitamos algo más. Entonces yo aquí les quería contar brevemente cuál es nuestra aproximación y luego lo veremos en los ejemplos. Tener una técnica instrumental, como las que hemos visto en el laboratorio, pero tener ¿vale? Tiene que dar un salto importante en el estado funcional un paciente a mejorar o a empeorar para que sea detectable por una escala clínica. O sea, tiene esas limitaciones. Cuando nos vamos a un laboratorio de valoración biomecánica con técnicas instrumentales como las que les he mostrado, tenemos objetividad, ¿vale? Pero lo dejo ahí sin posicionarlo como carita contenta o triste. Una gran sensibilidad a cambios, por supuesto, medidas objetivas muy sensibles a cambio, inconveniente que requiere equipamiento y que es difícil la interpretación, ¿vale? Las técnicas de valoración biomecánica. Y cuando hablamos de aproximaciones como la que les decía antes, donde ya hay unos protocolos estandarizados, donde hay unas bases de datos de referencia, hay un cálculo automático de parámetros, hay un criterio clínico de interpretación, lo que ganamos es fácil interpretación, sí que es objetividad, aunque sí que es cierto que el inconveniente fundamental es que requiere equipamiento, ¿vale? Les voy a enseñar cómo se realiza una valoración funcional biomecánica y aprovecho para señalar que esto es un sensor inercial que también es uno de los sistemas que había citado antes para el análisis de movimientos. ¿Cuáles son los elementos que hay en una prueba de valoración biomecánica? Lo primero es cuál es la función o gesto que vamos a analizar. Nosotros podemos analizar un salto, la marcha, el levantamiento de un objeto con el brazo, el movimiento de la columna cervical. Lo primero es función o gesto a analizar y cuál es el propósito de la valoración. A continuación nos plantearemos cuál es la técnica instrumental adecuada para valorar ese gesto y con ese propósito. En unos casos nos interesará utilizar un análisis de movimientos, en otros casos nos interesará utilizar un análisis de fuerza. Siguiente punto sería cuál es el protocolo que voy a utilizar, qué instrucciones tiene que dar el evaluador, dónde se va a situar el evaluado, qué accesorios voy a utilizar, si voy a controlar la velocidad del gesto, una serie de aspectos que tienen que estar protocolizados para que las medidas sean fiables. ¿En qué resultados me voy a fijar? ¿Vale? Independientemente de toda la cantidad de datos que me da un laboratorio de valoración biomecánica, en función del objeto de mi valoración, yo me fijaré en unos resultados o en otros. ¿Con qué criterio lo voy a interpretar? Habitualmente voy a querer tener valores de referencia, o bien de población normal, o bien de población de patología, o incluso valores de referencia del mismo paciente que estoy valorando en una situación distinta. Yo puedo querer comparar evolutivamente una lesión o valorar un miembro con respecto al contralateral, pero tiene que haber siempre criterios de interpretación, si no es muy difícil. Y por último, en una valoración biomecánica todo tiene que quedar plasmado pues en un informe, en un resumen de todos los demás elementos. Y por citar un ejemplo, en esta imagen que vemos representada una valoración funcional de marcha, con unas plataformas dinamométricas, con un sistema de fotogrametría, que vemos que hay aquí marcadores, y además con electromiografía de superficie, pues aquí la función o el gesto analizar sería la marcha, las técnicas son las que les he citado, protocolo en este caso podría ser caminar a velocidad espontánea, pero podría ser a velocidad rápida o a velocidad lenta. Los resultados van a ser parámetros dinámicos, proceden de la plataforma, cinemáticos, que proceden del sistema de fotogrametría, fisiológicos del equipo de electromiografía superficial o temporales faciales, que también los vamos a calcular, criterios de interpretación, deseablemente patrones de referencia, y todo esto lo resumiríamos en un informe. ¿Vale? Esto a modo de ejemplo de cuando hablamos de una prueba de valoración biomecánica, no estamos hablando de ponernos encima de una plataforma dinamométrica y hacer un gesto, sino estamos hablando de todo este conjunto de elementos bien armonizados.
Aquí tienen algunos ejemplos de software para valoración biomecánica. Pues hay software que lleva técnica instrumental, protocolos, algoritmos preestablecidos para calcular parámetros, bases de datos de referencia, criterios de interpretación para la columna cervical, para la valoración del hombro, para la valoración funcional de la columna lumbar, para valoración del gesto de subir y bajar escaleras, para valoración de la marcha, del equilibrio, de la fuerza muscular de empuñamiento, de la movilidad. Podemos hacer protocolos de carga física. Alguno de los ejemplos que vamos a mostrarles más adelante estará basado en alguno de estos softwares. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿y cómo elijo yo, no, la técnica adecuada? ¿Se lo preguntan? Sí, ¿verdad que sí? Pues esta es la respuesta: capacitación. Hay que conocer cuáles son las técnicas, cuáles son sus características, cómo se utilizan, cuál es el propósito de la valoración, si hay protocolos estandarizados que sean fiables, que sean válidos, y a partir de ahí es cuando yo haré una elección de la técnica adecuada. Bueno, ¿en qué ámbito se aplica habitualmente? Aquí les voy a contar un poco de nuestra experiencia. En España está muy extendida la valoración biomecánica en el ámbito laboral. La mayor parte de las mutuas de accidentes laborales, de las aseguradoras de accidentes laborales en España, cuentan con laboratorios de valoración biomecánica en sus instalaciones y lo consideran como una prueba complementaria más de ayuda en la toma de decisiones, fundamentalmente para valoración de incapacidades, porque les da información sobre la función que se están valorando, si una persona está para reincorporarse a su puesto de trabajo o para una incapacidad permanente, aunque también se utiliza en el control evolutivo de los pacientes en su proceso de recuperación. Entonces, en el ámbito de la valoración, en el ámbito de la medicina laboral, la valoración biomecánica está muy extendida mediante el uso de laboratorios con aplicaciones, como les decía, con protocolos estandarizados. En el ámbito clínico también hay laboratorios de valoración biomecánica que utilizan pues, para controlar evolutivamente, para valorar efectividad de tratamientos, investigación también en algunos hospitales. También hay experiencias de aplicación de la valoración biomecánica en el deporte, como ustedes saben, y por supuesto muchísima experiencia en el ámbito de la investigación. Y ahora vamos a entrar ya en el apartado de ejemplos. No me están preguntando nada. No sé si hay alguna duda en el chat y podemos tener una charla ahora o quieren que avancemos y al final de la sesión podemos tener una charla tranquila. De momento no hay preguntas en el chat, María José. Gracias, Susana. Pues avanzamos y vamos a ver algunos ejemplos. Voy a presentar yo un ejemplo de valoración de la marcha, valoración dinámica de la marcha en una persona con ictus y aplicable en un contexto clínico y en un contexto de investigación, ¿vale? A ver, ¿qué pasa en la marcha después de un ictus? Pues que pueden aparecer una serie de alteraciones como marcha lenta, zancadas cortas, apoyo bipodal más largo, más tiempo de apoyo del miembro inferior no afectado, menor movilidad, marcha simétrica, marcha con mayor gasto de energía y bueno, la recuperación de la marcha es uno de los aspectos más valorados en las personas con accidente cerebrovascular, ¿vale? Y vamos a presentar un caso de una persona con ictus de 66 años donde al alcanzar la estabilidad hemodinámica pues presenta un test de control de tronco de 36, ¿vale? Que la escala puntúa de 0 a 100, índice de Bartel de 25, la escala puntúa de 0 a 100, una escala de equilibrio de Berg de 5, una escala de 0 a 56, clasificación de cambio postural del Hospital de Segundo de 2, una escala de 0 a 5, clasificación de marcha de 1, una escala de 0 a 5, donde 5 sería el mejor valor posible, test muscular en tibia anterior, 1, una escala de 0 a 5, ¿vale? Una situación, digamos, de una alteración funcional importante en el momento de la estabilidad hemodinámica. Y vamos a hacer dos cosas, vamos a tomar dos registros. Vamos a tomar una serie de registros con escalas clínicas, que como les decía antes, son sencillas de interpretar, son baratas de aplicar,
necesitamos una infraestructura, aunque sí que requieren tiempo, eso sí que es importante. Y vamos a hacer también una valoración biomecánica, en este caso valoración dinámica, con una plataforma dinamométrica, donde el protocolo consiste en caminar sobre la plataforma de fuerza y registrar por lo menos 3 pasos con cada pie. En una valoración de marcha, no sé si ustedes estarán familiarizados con la información que proporciona la prueba, la valoración dinámica, pero cuando la marcha es normal nos encontramos con un patrón semejante al que se muestra en la imagen, donde las fuerzas verticales, que vienen representadas en rojo, presentan una forma de M, donde el pico inicial coincide con el impacto del talón sobre el suelo. Este valle de aquí coincide con la oscilación del miembro contralateral y este pico de aquí coincide con el despegue del pie. En azul, que se representan las líneas de la fuerza antero-posterior, que suele ser de frenado al inicio de la pisada y de propulsión al final, de ahí que sea primero con un signo y luego se invierte, hay un pico al inicio y uno al final, y las fuerzas mediolaterales también tienen su patrón característico. En esta imagen lo que les estoy mostrando sería una representación gráfica de la marcha normal, ¿vale? Con forma de M, con esta curva en azul que primero tiene la fuerza de frenado y luego la de propulsión, y aquí veríamos una imagen de la aplicación de software de valoración cinética que lleva sus bases de datos de referencia y que nos proporciona una valoración cuantitativa al final de la capacidad de marcha. ¿Vale? Bueno, vamos a resumir resultados de las escalas clínicas. En este caso hicimos una valoración evolutiva, tomando registros al comienzo de la rehabilitación, un mes después del comienzo de la rehabilitación, 3 meses después del ictus, 4 meses, 5 meses, 6 meses después del ictus. Y aquí tenemos los resultados de la escala de Bartel, de la escala de equilibrio de Berg, la clasificación funcional del Hospital de Sagunto, que valora la marcha en una escala de 0 a 5, siendo 5 el valor máximo, y aquí el test muscular manual, ¿vale? Que también valora entre 0 y 5. Entonces, ¿qué me llama a mí la atención en esta tabla? Que un mes después del comienzo de rehabilitación alcanzamos con las escalas un valor de 4 en el caso de la clasificación funcional del Hospital de Sagunto y un valor de 3 en el caso de la función muscular manual, ¿vale? Que no varía a lo largo de 6 meses. Entonces, si yo solamente me fijo en esta información de las escalas, podría pensar que mi paciente no ha mejorado. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que la escala de Bartel nos da información de que ha mejorado en las actividades de la vida diaria y que en la escala de equilibrio de Berg, aunque solamente hay información a los 3 meses y a los 6 meses, ha habido una ligerita mejoría. ¿Ves? Entonces, las escalas, digamos que saturan, tienen efecto techo. Llega un punto en que el paciente, la escala no registra mejoría del paciente. Y en cambio, con la valoración biomecánica, que aquí tenemos la representación gráfica de cada una de esas medidas, vamos viendo cómo esa gráfica va variando a lo largo de las diferentes medidas y al final se va asemejando más a una marcha normal. Solo viendo estas gráficas, ¿qué pensaría? En el M2, M2, que era un mes después del comienzo de la rehabilitación, escala de marcha 4, test muscular manual de 3, igual que en el mes 6. Y si yo miro las gráficas de marcha, sí que veo diferencias entre esta situación y esta última al final. Y si además lo cuantifico con una aplicación informática, que en este caso lo que está haciendo es compararme con patrones de referencia, lo que me está diciendo es que el valor inicial era de 74 y que al final ha mejorado hasta 93. ¿Qué quiere decir esto? Pues que donde no observamos una mejoría significativa mediante escalas clínicas, con valoración funcional y biomecánica sí que podemos tener sensibilidad a cambios. Eso es lo que nos aporta. Esa es una ventaja importante de la valoración funcional biomecánica frente al uso de las escalas funcionales. Y ahora en este punto le voy a dar paso a la doctora Cristina Herrera, y sí que me gustaría, Cristina, que aprovechando tu experiencia, pues si quisieras comentar algo de este caso antes de avanzar en los siguientes, pues tienes la palabra. Sí, pues bueno, hola a todos. Me ha presentado María José, pero me presento otra vez. Yo soy Cristina Herrera, soy médico especialista en medicina física y rehabilitación, o fisiatra, y trabajo en el equipo de valoración biomecánica como investigadora en el IBV.
Con respecto al caso de marcha, yo simplemente quería destacar que, bueno, al menos en la experiencia que yo he tenido en diferentes laboratorios de valoración biomecánica de este contexto más clínico, asistencial e investigador, estamos muy acostumbrados, o es la impresión que tengo, a ver estudios complejos con cinemática y estudios de todas las articulaciones del miembro inferior, en los 3 planos del movimiento, y también con estudios de electromiografía de superficie para el estudio de pacientes con alteraciones debido a patologías neurológicas, con alteraciones complejas, por ejemplo, ictus, esclerosis múltiple o sobre todo en parálisis cerebral infantil. Obviamente este tipo de estudio tan completo pues es muy útil y da muchos datos y puede ser a veces necesario para, como ayuda o apoyo para tomar decisiones muy específicas sobre determinadas intervenciones terapéuticas, por ejemplo, pero yo quería destacar, y aquí lo vemos, que muchas veces con un análisis más sencillo, que es mucho más rápido, porque en este caso ha consistido simplemente en caminar sobre la plataforma, solo con las fuerzas de reacción ya podemos ver cambios significativos en el tiempo, podemos hacer un seguimiento evolutivo de los pacientes y esto quiere decir que no siempre vamos a necesitar hacer un estudio tan completo, ¿no? Que depende un poco del objetivo. Y nada, yo si me das paso, María José, expongo ya directamente... Una cosita, antes Sí. de que empieces, Cristina, hay una pregunta de Daniel en el chat que nos comenta, para María José, en el registro de fuerzas de reacción anteroposteriores, ¿cómo registran para superponer pasadas y que no queden invertidas las curvas de una pasada respecto a otra? Y siempre se pide al paciente que camine en el mismo sentido. Por ejemplo, la fase de frenado negativa y propulsión positiva si cambia en un sentido, pero opuesta si camina en el opuesto. Vale, gracias por la pregunta, Daniel. Lo controlamos por software y no necesitamos que camine siempre en el mismo sentido. Podemos tomar registros indistintamente en un sentido y en el otro, ¿vale? De hecho, por eficiencia en la medida vamos tomando registros durante la prueba y el sistema que utilizamos, el software que utilizamos, detecta automáticamente si se trata de pie derecho o pie izquierdo y cuál es el sentido de la marcha y por lo tanto representa correctamente las fuerzas de frenado y las fuerzas de propulsión. ¿Vale? Los controlamos por software. Se hacen los cálculos de forma automática. Gracias, María José. Pues ahora sí, Cristina, cuando quieras. Vale. Pues nada, yo voy a hablar un poco de los usos de la valoración biomecánica en el ámbito de la medicina laboral. Tal y como ha comentado antes mi compañera María José, precisamente este ámbito, el de la medicina laboral, uno de los ámbitos en los que la valoración biomecánica, al menos en España, está más extendida y por lo tanto es uno de los que el IBV o en los que el IBV trabaja con más intensidad. En este sentido, desde el IBV lo que tratamos es de proporcionar herramientas de valoración funcional a los facultativos, a los sanitarios, que les faciliten las tomas de decisiones. Y no en vano, la mayor parte de las mutuas laborales en España cuentan con laboratorios de biomecánica y muchas de ellas con herramientas como las que ha expuesto María José, ¿vale? Con herramientas del Instituto de Biomecánica. Estos sistemas lo que pretenden es ayudar a los profesionales a tomar decisiones relacionadas tanto con el manejo terapéutico, porque al fin y al cabo la medicina laboral también es una medicina asistencial, ¿no? Que lo que trata es de que los pacientes mejoren lo antes posible y de la forma más eficiente, y también ayudan a la hora de tomar decisiones relacionadas con el puesto de trabajo, con la reincorporación laboral, si se precisan adaptaciones o no se precisan adaptaciones en función de la capacidad o discapacidad del sujeto, ¿vale? Y nos ayudan estas herramientas a objetivar todo esto. Yo lo que voy a enseñar son dos ejemplos, dos casos clínicos para ejemplificar diferentes utilidades que podría tener en el ámbito laboral la valoración biomecánica, ¿vale? Uno de esos ejemplos va a ser con el uso de un dinamómetro manual a través de un software que es NetMano, que nos ayuda a la valoración funcional de la mano a través de la evaluación de la fuerza, ¿vale? Y el otro ejemplo va a ser a través del uso de un software para la valoración del raquis cervical a través del movimiento. Entonces, voy a compartir pantalla, ¿vale? Para enseñaros
vídeo. Vale. En el caso de NetMano, como ya os he dicho, se trata de una aplicación para la valoración de la fuerza de la mano y lo que hace es evaluar principalmente los gestos de empuñamiento que veíais aquí, ¿vale? A través de este dinamómetro que es el NetBed, el gesto de pinza lateral, tal y como veis aquí, y el gesto de pinza distal, ¿vale? Además, este software, esa es la pinza distal, ¿vale? Tenemos estas tres posturas o estos tres gestos, pero además este software, a través de este dinamómetro, nos permite valorar también pruebas que llamamos de fatiga, en este caso pruebas de contracción máxima o submáxima durante 1 minuto, y también pruebas de sinceridad o sorpresa que nos ayudan en la determinación de colaboración. Lo vamos a ver ahora a través de los ejemplos de casos clínicos. He decidido enseñar estos ejemplos en el propio gestor, donde nosotros tenemos, bueno, pues donde gestionamos, valga la redundancia, la creación de sesiones, valoración a través de los correspondientes software y luego visualizamos los resultados que aparecen de forma automática y también podemos extraer informes de manera automática una vez hemos hecho las valoraciones. Entonces, el primer caso que vamos a ver es un caso de valoración de la mano. Cristina, perdona, hay una pregunta Sí. en el chat que dice, ¿cómo se aseguran de que el paciente realmente está realizando el esfuerzo máximo? O sea, no esté simulando. Sí, vale, pues es bueno, un poquito pronto para la pregunta porque voy a tratar ese tema, así que no os preocupéis, ¿vale? Una de las formas que tenemos, bueno, hay muchas formas para determinar la simulación, ¿vale? Nosotros vemos la repetibilidad de las medidas, ¿vale? También vemos la existencia de incoherencia y luego tenemos lo que llamamos pruebas de sinceridad o sorpresa. Estoy hablando de la aplicación de NetMano, ¿vale? Las pruebas de sinceridad o sorpresa están descritas en la bibliografía como una metodología aceptada para valorar la existencia de incoherencia y pueden ser de diverso tipo, ¿vale? Pueden ser distraer al paciente o pueden ser pedirle que haga otra cosa mientras estamos valorando lo que en realidad nosotros queremos valorar. En el caso de NetMano, la prueba de sinceridad o sorpresa que tenemos es una prueba que se llama de cambio rápido. En la prueba de cambio rápido, lo que se le pide al sujeto es que apriete fuerte el dinamómetro, ¿vale? Con una mano y después con la otra de forma alterna y con un periodo entre una repetición y otra de solo 1 segundo o 1 segundo y medio. Todas las veces que queramos. De manera que, bueno, normalmente entre 6 y 8 repeticiones, de manera que el sujeto no puede controlar la fuerza que está haciendo voluntariamente y es más sencillo detectar incoherencia en el caso de que verdaderamente el paciente no esté colaborando, ¿vale? Luego hay otras aplicaciones como Net Cervical, que luego lo veremos también, que además de estos datos de repetibilidad, las incoherencias o las pruebas de sorpresa, también utilizan o tienen en su base de datos de sujetos, ¿vale? Bases de datos como las que ha comentado antes María José, de sujetos que hemos valorado y frente a los que podemos comparar nuestros resultados. Hay también sujetos simuladores. El hecho de tener sujetos simuladores en esas bases de datos nos permite, digamos, diseñar un algoritmo para dar un índice de colaboración que se llama, ¿vale? Entonces ese índice de colaboración nos dice si el patrón de movimiento, por ejemplo, en el caso de Net Cervical, es coherente con el de un colaborador o es más coherente con el de un simulador, ¿vale? Luego lo veremos ese ejemplo. Vale, pues sigo adelante y comento este caso, ¿vale? De valoración de las manos. Como os he dicho, he decidido hacerlo directamente en el software, en mano, para que veáis un poquito qué aspecto tiene y para que luego veáis cómo puede sacar pues, los resultados automáticamente y los informes también. Entonces aquí tenemos los datos clínicos y las observaciones del paciente. Como veis, tenemos a un paciente, un hombre de 35 años, que es soldador y es diestro. El cuadro clínico se inició a raíz de un accidente laboral el 4 de marzo de 2018, sufriendo un pinchazo a nivel del segundo dedo de la mano izquierda. ¿Vale? Se diagnostica de tenosinovitis del flexor profundo del segundo dedo y se interviene para tenolisis en junio con rehabilitación posterior.
Se reincorpora en agosto a su puesto de trabajo, pero vuelve a causar bajas porque refiere que tiene mucha molestia a nivel del segundo dedo. Se vuelve a realizar una nueva intervención tras visualizarse mediante una ecografía un granuloma a nivel del tendón y de nuevo se realiza un periodo de rehabilitación postquirúrgica. Se realiza valoración puesto que el sujeto refiere que sigue con molestias en el dorso de la segunda mano, que interfiere en gestos de manipulación, y en la exploración física, como veis ahí, no encontramos alteraciones tróficas, hay una buena movilidad de dedos, las pinzas son posibles y el balance muscular en pinzas y en empuñadura es de 4 a 4 más sobre 5. Vale, pues le realizamos una prueba de valoración de la mano con el mano, incluyendo gestos de empuñamiento, de pinza lateral, de pinza distal, prueba de fatiga y una prueba de sorpresa que luego veremos, ¿vale? O de sinceridad, que es la prueba de candidato. Aquí tenemos los resultados de la valoración de la fuerza de empuñamiento, que consistía en el texto que hemos visto antes en el vídeo. Hay que destacar, ¿vale?, que uno de los criterios, como hablábamos antes de la repetibilidad, de que las repeticiones sean similares entre sí, para determinar los valores de fuerza máxima y de fuerza media que aquí aparecen, ¿vale?, veis 92,8 izquierdo, 86,4 media, son necesarios 3 registros o 3 repeticiones que hayan cumplido el criterio de validez de la AMA, de la American Medical Association, ¿vale? Este criterio dice que debe haber 3 repeticiones consecutivas que difieran menos de un 20% entre sí, ¿vale? De manera que necesitamos eso para que esta prueba o estos resultados sean realmente válidos. Dicho eso, aquí pues podemos ver que tenemos unos valores de fuerza media de 86,4 en el lado izquierdo y 351,3 en el lado derecho. Esto supone una pérdida de fuerza del lado izquierdo frente al derecho, que es el índice de pérdida de fuerza 1, del 75%, que es mucho, ¿vale? ¿Y cómo puedo saber yo que es mucho? Pues si veo los porcentajes de normalidad, aquí lo que vemos representado es esa comparación de la que hemos hablado antes de mis datos de fuerza obtenidos o de pérdida de fuerza frente a los datos de la base de datos de normalidad, ¿vale? Frente a los sujetos sanos de edad y sexo correspondiente a nuestros pacientes. Como vemos, es un 6%, es muy bajo. El punto de corte para hablar de que es normal es el 90%, ¿vale? Así que nos hacemos a la idea de que es muy bajito. Sin embargo, ¿qué ha pasado aquí? Pues llama la atención, os pongo la valoración original, lo que obtuvimos fue esto, ¿vale? Finalmente hemos seleccionado las 3 últimas repeticiones del lado izquierdo, pero si os fijáis, las 3 primeras repeticiones diferían mucho entre sí, de manera que el sistema la ha eliminado para tener 3 repeticiones que sean repetibles. Esto lo podemos ver reflejado aquí a nivel gráfico también y de hecho vemos una que es claramente mayor a las otras. Y si nos fijamos más en detalle vemos que hay una diferencia de entre 69,9 en una o incluso 231, ¿vale? Vamos a seguir con la valoración que hemos hecho a este paciente. En la valoración de la pinza lateral ocurre lo mismo. Hemos tenido en consideración las repeticiones que cumplen el criterio de validez de la AMA. En este caso sí que ha habido una repetibilidad buena y solo han sido necesarias 3 repeticiones en cada mano para obtener 3 consecutivas que difirieran menos del 20%. Y teniendo eso en cuenta, tenemos unos resultados de fuerza media en el lado izquierdo de 41,3 y en el lado derecho de 92,7. ¿Vale? Esto supone una pérdida de fuerza frente al lado contralateral del 55%. Y si queremos saber si es mucho o poco, pues ya sabemos que es bastante moderado, ¿vale? Pero es que además tenemos un porcentaje de normalidad bastante bajito, con lo cual esa pérdida de fuerza también es importante. En cuanto a los resultados de la pinza distal, que era la última que veíamos en el vídeo, pinza terminal, la podemos llamar también. Aquí vemos que la fuerza media de pinza lateral de la mano izquierda ha sido de 15,1, ¿vale? Lo tenemos aquí. 15,1 frente a 59,8 del lado derecho, lo que supone una pérdida de fuerza bastante importante también, del 74,7%, prácticamente del 75%. Y de nuevo, si vemos los porcentajes de normalidad, vemos que esto es muy bajito, o sea que es una pérdida de fuerza bastante importante. En este caso, es verdad que la repetibilidad no ha sido tan baja como en el empuñamiento, pero si vemos la medida original,
también fue preciso realizar alguna medida de más o algún registro de más para obtener esas 3 repeticiones consecutivas, repetibles y válidas según el criterio AMA, y hacer los cálculos, ¿vale? Aquí vemos que hubo una de 7,9 y el resto, algunas de ellas casi el doble de esta primera repetición, ¿vale? Seguimos revisando las pruebas. En este sujeto hemos hecho también una prueba de fatiga, ¿vale? Queremos estudiar la resistencia a la fatiga o fatigabilidad en la fuerza de la mano durante el empuñamiento. Este test, que también podemos encontrar en la bibliografía como índice de Meldrum, consiste en realizar un empuñamiento durante 1 minuto. Este empuñamiento lo realizamos, en este caso, a un nivel máximo, que sería 100% o 100 de contracción máxima voluntaria, y en este caso a 2 niveles submáximos, que son el 75% de ese 100% y el 25%. Aquí llaman la atención varias cosas, ¿vale? Primero, lo que vemos, aquí tenemos los datos en bruto de la fatiga, ¿vale? El tanto por ciento de fatiga y las fuerzas máximas obtenidas. Lo primero que nos llama la atención es que la fuerza máxima que hemos obtenido en el lado izquierdo para esta prueba, que hemos hecho después que la anterior y que dura 1 minuto, es de 147,8 newton, lo que es bastante incoherente teniendo en cuenta la fuerza máxima que hemos tenido antes del 92,8 y la media de 86,4. Aparte de eso, vemos, si nos fijamos en el tanto por ciento de normalidad, que tanto en la mano derecha como en la izquierda para su contracción máxima, esa fatiga está alrededor del 90%, lo que quiere decir que la fatigabilidad o la resistencia a la fatiga para su máximo correspondiente es igual o equivalente en la mano derecha y en la mano izquierda, y además es muy parecido o prácticamente también equivalente, porque está alrededor del 90%, que es el punto de corte, a la fatigabilidad de los sujetos sanos. Pues bien, como teníamos dudas sobre la sinceridad en el esfuerzo de este paciente, porque vemos alguna incoherencia, quizá también por datos clínicos durante la consulta, que también son importantes, y por la baja repetibilidad en algunos casos, pues decidimos además hacer una prueba de sinceridad o sorpresa. Esa prueba de sinceridad o sorpresa es la que os he comentado antes, se llama cambio rápido, y en este caso hemos escogido hacerla con un intervalo de 1,5 segundos. ¿Qué hemos hecho aquí? Pues si os fijáis, tenemos una gráfica a la derecha que pone fuerzas máximas. Pues bien, esas fuerzas máximas son las realizadas en cada una de las repeticiones, alternas mano derecha y mano izquierda, en este caso 8 repeticiones para cada mano, y el lado izquierdo es el representado en azul y el lado derecho es el representado en rojo. Lo que tenéis con una rayita más clara, en azul clarito abajo y en rojo oscuro arriba, representa la fuerza media que hemos obtenido en la primera prueba de fuerza máxima de empuñamiento. Lo normal y lo descrito en la bibliografía es que en esta prueba de cambio rápido, para cualquier sujeto patológico o sano pero colaborador, las fuerzas aquí sean menores que las fuerzas en la prueba de empuñamiento máximo. Sin embargo, vemos como claramente en todas las repeticiones las fuerzas obtenidas en el lado izquierdo han sido mayores con respecto a las obtenidas en la prueba de empuñamiento, ¿vale? Y lo podemos ver a nivel gráfico de forma bastante sencilla. Además, y si nos fijamos de forma más detallada, tenemos repeticiones que van desde unos 140 newton hasta unos 240 newton. En todos los casos muy por encima de lo que veíamos en la prueba de empuñamiento inicial, que lo tenéis aquí, ¿vale? Son 92,8 de fuerza máxima. De hecho, en algunos casos pues es más del doble de fuerza, ¿vale? Lo teníamos aquí. Otro dato que nos ayuda a ver que las fuerzas han sido mucho mayores que la prueba inicial es esta diferencia de fuerza, que debería ser positiva siempre en colaboradores, pero que en este caso es negativa, y no solo eso, sino que además es del 100%, es decir, que de media ha hecho más del doble que en la prueba inicial. Por lo tanto, con todos estos resultados, tenemos todas estas pruebas y tendríamos estos resultados de pérdida de fuerza para el lado izquierdo. Sin embargo, con todos estos datos lo que podemos concluir es que el paciente realmente no ha colaborado durante la valoración.
y por lo tanto que el esfuerzo no ha sido compatible con el máximo de sus posibilidades para todos los efectos evaluados y por lo tanto estos resultados no manifiestan el estado funcional real. La conclusión la apoyamos en diferentes argumentos, pues que vemos incoherencias, ¿verdad? Que veíamos en datos de empuñamiento, fatiga, cambio rápido, que hay una baja repetibilidad en general, ¿vale? Que lo veíamos en el empuñamiento y en la pinza distal, un poquito menos, pero también una baja repetibilidad. Y aunque en el caso de la pinza lateral no hay datos objetivos de baja repetibilidad, en el contexto global de la prueba completa se decide dar los resultados como no válidos, ¿vale? En este caso, pues concluir, antes de empezar con la valoración cervical, que resulta útil porque en este caso pues la decisión fue informar al paciente de que los resultados habían sido esos, se decide repetir más adelante la valoración y en este caso pues el sujeto ya habiendo sido informado de que los resultados no eran coherentes y que no eran válidos, pues realizó otras cifras de fuerza y las pérdidas de fuerza que se calcularon fueron del orden de entre el 30 y el 40%, lo que resultaba mucho más razonable y compatible con lo que se veía en la exploración física. Como el trabajo suyo, su puesto de trabajo es soldador y tiene una elevada demanda manual, pues en este caso se decide hacer tanda de infiltraciones y según respuesta plantear la reincorporación, ¿vale? Pero bueno, esto nos ha permitido ver estos datos, que realmente esa pérdida de fuerza no era tal y ha permitido hacer otra valoración que ya sí ha permitido tener unos datos más objetivos. Vale, pues no sé si había más dudas de este caso, Susana, porque veo mensajes en el chat. O sigo adelante. No hay ninguna duda, ya está todo resuelto. Vale, perfecto. Vale, pues el segundo caso que quería mostrar es también un caso de aplicación de la valoración biomecánica en el ámbito de la medicina laboral, pero en este caso a través de la valoración del raquis cervical con NET cervical, valga la redundancia, que lo que hace es valorar el patrón de movimiento, ¿vale? Es decir, hacemos un estudio cinemático del movimiento. Un segundito, porque con la pantalla compartida no me deja. Os quiero enseñar un vídeo, ¿vale?, de la valoración de la columna cervical. Un segundito. Bueno, voy explicando. La valoración de NET cervical, en este caso la hacemos con un software que nos permite valorar dos pruebas diferentes. Las dos pruebas, vale, aquí lo tengo, se llaman prueba de límite y prueba de lámparas o prueba funcional, ¿vale? Cristina, disculpa. Ha entrado una pregunta que dice que ¿en qué porcentaje aceptan como válido en el intercambio? Sí, lo estoy leyendo, Susana. Sí, que lo está. Sí, a ver, eso es de diferencia, sí, me imaginaba que era de diferencia. No hay un tanto por ciento, pero lo recogido en la bibliografía, y nosotros lo hacemos así, es que siempre que esa diferencia sea negativa, ya nos debe hacer sospechar, independientemente de la cantidad o de la magnitud de esa diferencia. ¿Por qué? Porque está descrito en la bibliografía que siempre, aunque sean patológicos, si son colaboradores, tanto sanos como patológicos, los resultados de la media de todas las repeticiones en las pruebas de cambio rápido son menores, o lo coherente es que sean menores con respecto a la prueba de empuñamiento inicial, ¿vale? Y lo que no hay descrito un tanto por ciento determinado, sino siempre que sea negativo, tomarlo o empezar a sospechar, ¿vale? Vale, pues ahora sí que tengo el vídeo y lo voy a compartir. Muy bien, pues la prueba de valoración de NET cervical consiste en dos tipos de pruebas. El primer tipo de pruebas, todas ellas para estudiar el patrón de movimiento, es las que llamamos pruebas de límite. Estas pruebas de límite
como podéis ver aquí, que este chico las está haciendo ahora mismo, son pruebas en las que se le solicita al sujeto que realice movimientos cíclicos o repetitivos durante 30 segundos a una velocidad ligera pero cómoda y siempre llegando al máximo posible para el sujeto, ¿vale? Vemos que se han realizado en flexo-extensión, en flexión lateral y en rotaciones, como estamos viendo ahora. La segunda tanda de pruebas son las pruebas de lámpara o pruebas funcionales. En este caso, lo que se pide al sujeto es una tarea funcional que consiste en mirar a 3 lámparas situadas a diferentes alturas dentro del laboratorio, que mire a la figura y que después apunte la figura que aparece en una libreta que tiene apoyada en el regazo, tal y como veis. Los resultados, que vamos a verlos ahora en el gestor, se mostrarán en... A ver, vamos a cerrar mano. Se van a mostrar de nuevo tanto en datos absolutos, ¿vale? Igual que antes veíamos Newton, pues ahora podremos ver, como estamos hablando de un estudio cinemático del movimiento, lo que podremos ver serán pues ángulos, ¿vale? Para el estudio de los arcos máximos de movimiento, podremos ver, lo veis aquí, ¿vale? Ángulos por segundo, o ángulos por segundo al cuadrado, en el caso de velocidades y aceleraciones, la armonía, ¿vale? Que no tiene una unidad, sino que es una representación de 0 a 1, y la repetibilidad igual, ¿vale? Todos esos resultados también los vemos en tanto por ciento de normalidad, como veis aquí, que es el resultado de comparar esos datos absolutos con la base de datos de sujetos sanos del grupo de edad y del sexo de la paciente en este caso. ¿Vale? Ahora lo veremos con más detalle. Acordaos siempre de que el punto de corte, en este caso, de lo que es normal frente a lo que está alterado es el 90%. Vale, pues en este caso que vamos a ver ahora, tenemos a una mujer de 26 años que trabaja como cajera, ¿vale? En unos grandes almacenes. Sufre un accidente de tráfico en itinere cuando iba al trabajo conduciendo su coche, su Twingo. Sufre una cervicalgia postraumática con diagnóstico de latigazo cervical y ha realizado 15 sesiones de fisioterapia tras el accidente de tráfico con mejoría de la clínica. Valoramos a la paciente 6 semanas después del accidente. En la actualidad comenta que persiste el dolor cervical, aunque en menor medida que al inicio, por supuesto, a nivel de región paravertebral cervical y occipital. El dolor es de tipo mecánico y no hay componente radicular ni focalidad neurológica, ¿vale? Sobre todo, lo que vemos en la exploración es que hay un dolor a nivel de, como vemos aquí, trapecio derecho, sobre todo hacia la rotación izquierda y al final de la extensión, ¿vale? No hay nada más llamativo en la exploración física. Pues bien, en esta aplicación, igual que en la de antes, podemos ver los resultados de manera automática y también podríamos sacarlos en un informe de manera automática una vez hacemos la valoración que hemos visto en el vídeo. ¿Y qué vemos en este caso? Pues bien, la primera prueba de límite, ¿vale? Que hemos visto antes en el vídeo, la tenemos en la primera parte o parte superior de la pantalla. En este caso, lo primero que vemos es que los rangos han obtenido una puntuación del 100%, es decir, que son normales en todos los ejes, ¿vale? Esto lo podemos ver en este hexágono también para cada uno de los arcos máximos. Vemos que en todos los casos, ¿vale? Flexión, extensión, rotaciones derecha e izquierda, flexión lateral derecha e izquierda, los datos son normales. Y podríamos ver cuál es el máximo que se ha alcanzado en cada caso. Por ejemplo, flexión 57, extensión 57,7 y el resto pues también lo podríamos ver. Vale, pues tenemos que los rangos han sido normales. Ahora podemos fijarnos en las velocidades y aceleraciones. Si miramos los datos absolutos en grados por segundo o grados por segundo al cuadrado, quizás nos resulte bastante difícil saber si esto es muy rápido, si es lento, si es normal o no es normal. Pero si vemos los datos en tanto por ciento de normalidad, vemos que hemos obtenido 100% en todos los casos y por lo tanto la velocidad ha sido buena, es decir, ha sido compatible con la de los sujetos sanos. Visualmente esto también lo podemos ver reflejado en estos gráficos de la derecha, ¿vale? Los gráficos circulares de la derecha son gráficos fasoriales en los que vemos reflejados los datos de velocidad angular frente al ángulo en cada una de las repeticiones,
¿Veis? Aquí podemos ver cada una de ellas y si va hacia un lado o hacia otro, o hacia la flexión y hacia la extensión. Las líneas azules oscuras son las que representan el movimiento que ha realizado nuestra paciente. Y la banda sombreada en azul claro que hay al fondo representa la banda de normalidad. Vemos que en todos los casos la línea cae dentro, pero que si nos fijamos de forma un poquito más detallada, incluso podríamos ver, pues bueno, por ejemplo, que es verdad que reduce un poquito la velocidad en la rotación izquierda o cuando va hacia la extensión, ¿vale? Y esto, aunque al final la valoración es normal, sería compatible con las molestias leves que tiene la paciente y que nos ha comentado en la consulta de valoración previa a la valoración biomecánica. Con respecto a la armonía, en este caso de lo que hablamos es de un movimiento armónico, es un movimiento suave, es un movimiento natural o espontáneo. En este caso la armonía ha sido buena, lo que quiere decir que el movimiento ha sido suave. Y a nivel gráfico podríamos verlo en las gráficas de ángulo por tiempo. Aquí vemos que en todos los casos ese movimiento, ¿vale? Ese ángulo, aparte de ser muy regular, ha sido suave, ¿vale? Y lo vemos con unas pendientes en cada caso que son equivalentes, lo que es representativo de un movimiento, pues eso, armónico o suave, ¿vale? La repetibilidad intraprueba que vemos en la columna de la derecha es la semejanza en la ejecución entre los diferentes ciclos de un mismo movimiento. En este caso vemos que ha sido muy elevada, al igual que la repetibilidad interprueba, que es la semejanza en la ejecución entre dos repeticiones del mismo movimiento. ¿Vale? Si pasamos a los resultados de la prueba funcional, la prueba de lámpara, que veíamos también en la segunda parte del vídeo, simplemente llamar la atención en que, bueno, el efecto que ha hecho, si vemos la valoración a la derecha de la tabla, en todos los casos ha obtenido una puntuación de más del 90%, es decir, que ha sido normal. Y vemos que hay unos rangos buenos y que las velocidades y las aceleraciones también han sido buenas. Además, lo que vemos en el triángulo es la coherencia de los datos obtenidos aquí con respecto a los datos obtenidos en la prueba de límite. Y en este caso vemos que no hay ninguna incoherencia, que es perfectamente coherente. Y eso orienta hacia que la paciente ha colaborado también en la otra prueba. Al final obtenemos dos índices, ¿vale? Un índice de normalidad que clasifica la funcionalidad del raquis cervical en base a todos los parámetros que hemos revisado antes y que nos dice que la función es normal, que está conservada, porque tenemos un 99% y el punto de corte para la normalidad es del 90%. Eso por un lado. Luego tenemos el índice de colaboración. El índice de colaboración es el resultado de comparar el patrón de movimiento de nuestra paciente con el patrón de una base de datos que incluye simuladores, ¿vale? El punto de corte en este caso es del 50%, de manera que cuando es mayor de 50, como es este caso, el patrón de movimiento resulta compatible con el de una persona colaboradora. ¿Y qué concluimos con todo esto? Pues bueno, vemos que la funcionalidad global del raquis, a pesar de esas pequeñas molestias, es normal, que no hay limitaciones en los rangos de movimiento y que la paciente ha colaborado. Con esta valoración y con estos datos objetivos se da de alta de tratamiento en sala de rehabilitación y se reincorpora a la paciente a su puesto de trabajo habitual y con normalidad. Eso sí, se le prescribe analgesia oral a demanda, medidas posturales y ejercicios domiciliarios. ¿Vale? Cristina, hay una pregunta de Guillermo que nos dice, en mano, ¿por qué no se pudo realizar el índice de colaboración de la misma manera a estas otras aplicaciones? ¿En mano? Sí. Vale, pues a ver, esto es sencillo. Hay algunas aplicaciones como son, en nuestro caso, ¿vale? Las que valoran movimiento de hombro, las que valoran movimiento de la columna lumbar o del raquis cervical, que incluyen una base de datos de sujetos que han simulado, ¿vale? Sujetos que son simuladores. Del conocimiento de esas formas simuladoras y de ese patrón de movimiento de los simuladores se puede sacar la información suficiente como para diseñar una ecuación, un algoritmo que realmente nos dé un índice que sea válido para determinar la sinceridad del esfuerzo. En las aplicaciones en las que no hay simuladores en la base de datos no podemos hacer eso, ¿vale? Y por ejemplo, en el caso de mano pasa eso, ¿vale? Que en la base de datos no hay sujetos que han simulado. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Vale, pues María José, yo
le cedo la palabra a Salva. Para continuar. Muchas gracias, Cristina. Yo sí que querría cerrar o añadir en relación a la aplicación de las pruebas biomecánicas en el contexto laboral, por sintetizar al máximo, lo que nos demandan es, o lo que se les demanda a las pruebas de valoración biomecánica es que den respuesta a dos resultados. Una, ¿cómo es la función valorada? De forma objetiva y cuantitativa, que es lo que al final acabamos hablando de funcionalidad normal, funcionalidad alterada. Y la otra es si el paciente ha colaborado o no. En el contexto laboral es importantísimo. No podemos dar solo valoración de la función sin informar acerca de la colaboración, bien mediante índices de colaboración o bien mediante la aplicación de otras estrategias que se basan en los resultados de las pruebas. Pero lo más relevante es que está extendido el uso de la valoración biomecánica como prueba médica complementaria y aquí pues podríamos ilustrarlo con muchísimos más ejemplos, con otros procedimientos diferentes. ¿Vale? Y ahora sí que le voy a dar paso a Salvador Pitar, que como decía al inicio, es parte del equipo de valoración biomecánica clínica, es experto en la aplicación de pruebas biomecánicas, con experiencia en el ámbito de la clínica y también algunas experiencias en valoración de deportistas, y nos va a presentar algunos ejemplos más. Así que Salva, adelante, tienes la palabra. Pues muy bien, muchas gracias, María José. No me voy a presentar, ya me has presentado 2 veces, pero muy bien. Nada, bienvenidos a todos y buenos días. Y nada, mi objetivo es que conozcamos un poquito más cómo funciona esto de la biomecánica dentro del ámbito del deporte. Seguro que muchos de ustedes son expertos y lo conocen, pero bueno, como este seminario es un poquito introductorio, pues queremos hablar un poquito de pequeñas pinceladas sobre cuál podría ser la aplicación o las capacidades de la evaluación biomecánica en el mundo del deporte, porque además es una realidad y como ustedes podrán ver, dentro del mundo del deporte cada vez las tecnologías están más implantadas y cada vez se hace uso más de estas tecnologías con diferentes objetivos que luego veremos a continuación, como puede ser el caso de mejorar el rendimiento o la eficiencia en un determinado deporte. Pues sin más dilaciones voy a compartir pantalla con ustedes. Sí, pues nada, vamos a hablar de la aplicación de la biomecánica en este ámbito. Nada, les voy a contar un poquito, voy a hablar muy poquito de la biomecánica aplicada en este ámbito. Sí que quiero contarles pequeños ejemplos de aplicación y son ejemplos que nosotros hemos tenido dentro de nuestro centro, pero que se pueden extender a mucho más allá. Sí que hablaremos un poquito más en profundidad de un determinado caso de valoración de la rodilla para ver un poco ya no solo el uso de técnicas instrumentales, sino la metodología que hay detrás, tanto de investigación como de diseño de pruebas, para que tenga una suficiente validez o reproducibilidad o fiabilidad para que sea efectivo dentro de este ámbito. Estableceremos unas pequeñas conclusiones y ya pues nada, pueden consultar las referencias bibliográficas en las que nos hemos dado referencia luego dentro de los contenidos. Muy bien, pues biomecánica aplicada al deporte, como les he dicho, pues es un concepto muy vasto y muy amplio. No sé si estáis viendo la presentación. Creo que sí, es que me se me ha ido. Sí. Todavía no, Salva. No se ve, ¿No veis? No. ¿No veis la presentación? Pues estoy compartiendo pantalla. Deja de compartir y vuelve a compartir y Vale, yo creo que ahora sí. Ahora sí. Gracias. Muy bien, perfecto. Pues nada, la parte de los contenidos y todo esto ya no lo vamos a ver. Pues bueno, la biomecánica aplicada al deporte sobre todo se ocupa del estudio de la mecánica relacionada con distintos tipos de actividades, como puede ser el saltar o el correr, o hasta gestos específicos de determinadas disciplinas deportivas. Intenta dar explicación a todos esos fenómenos mecánicos que pueden estar relacionados, pues, por ejemplo, en cómo alcanzar una determinada distancia en un lanzamiento o cómo puede influir determinado tipo de superficies o de condiciones en la práctica de diferentes gestos o disciplinas deportivas. Y para ello, pues, utiliza el estudio de la mecánica corporal, de músculos, ligamentos, articulaciones y también cómo puede afectar en ellos la carga, la sobrecarga o el desarrollo. ¿Cuáles son los objetivos, así de grosso modo, de la biomecánica en este ámbito? Pues sobre todo dar respuesta a temas relacionados con el rendimiento, que puede ser pues, la evaluación de distintas capacidades físicas, fisiológicas, aplicadas a cada una de las disciplinas, y también relacionadas un poco con la eficiencia, ¿no? A nivel, por ejemplo, de ser más eficientes a la hora de realizar determinado tipo de gestos, ¿no? A nivel metabólico.
También aquellos que están relacionados con la técnica deportiva. Aquí hay múltiples ejemplos y se ha trabajado desde hace mucho tiempo con la evaluación de una técnica, sobre todo para dar ese feedback al deportista para que se pueda realizar correcciones o adaptaciones de la técnica y sobre todo es dirigido pues, a que ese deportista pues, sea más eficaz en este caso. Y también tendríamos un poquito el ámbito de la prevención, que aquí estaría ligado un poquito más a temas de readaptaciones después de una lesión, en la mejora de procesos de rehabilitación y la vuelta a la práctica deportiva y sobre todo controles de carga, etcétera, sobre todo con el objetivo final de reducir también riesgos de lesiones. Pero estas fronteras normalmente no están delimitadas, sino que todo esto lo tenemos en un mismo conjunto, porque a lo mejor a la hora de realizar una corrección de una técnica deportiva para mejorar una eficacia, a lo mejor también estamos dando respuesta a una eficiencia, estamos mejorando a lo mejor un proceso para que sea más eficiente y a su vez también estamos a lo mejor eliminando algún tipo de problema que puede surgir posteriormente para producir una lesión. Igual que cuando estamos evaluando una capacidad física, ¿quién no nos va a decir que a lo mejor esa capacidad física no es un indicador adecuado en el tratamiento o en el control de determinado tipo de lesiones? O sea que está todo muy imbrincado, al final todos estos objetivos de la biomecánica aplicada al deporte. Y no solo al deportista, o sea, no existe la biomecánica aplicada solo del deporte en el deportista, donde se utilizan técnicas de registro, como ha comentado antes María José, que lo veremos en los ejemplos, en monitorización o realización de exploración clínica, etcétera, sino que también hay que tener en cuenta el medio y el material. O sea, cuando estamos haciendo esta evaluación dentro del paquete, también tenemos que ver cómo afecta una superficie, cómo afecta una determinada resistencia a una condición, o la sustentación, por ejemplo, en temas de flotabilidad, en natación, o luego también el material para que sea más ergonómico o que sea más seguro, etcétera, y todo esto conlleve, pues, por ejemplo, a mejoras en el rendimiento. Les voy a contar algunos pequeñitos casos de ejemplo que van combinando estas cosas, estos objetivos de la biomecánica. Pues, por ejemplo, tenemos el caso del golf, donde habitualmente pues, se realiza la evaluación del swing. Sería una evaluación de la técnica, pero también va asociada a la eficacia y en muchos casos también a la eficiencia, ¿no? Y a la reducción de lesiones. Por eso les comento que muchas veces hay que corregir determinados gestos para no provocar según qué determinados problemas. Pues esto, por ejemplo, es en el laboratorio de movimientos, donde tenemos a un golfista que está perfectamente instrumentado con todos sus marcadores y también en el palo de golpeo pues también lo tenemos instrumentado. A la derecha pues están viendo pues, cómo estamos viendo eso en el software, cómo es ese modelo biomecánico que nos va a dar esa información con respecto a lo que está sucediendo. A partir de aquí, en la evaluación de la técnica, podemos observar información respecto a los ángulos, en este caso de la cintura escapular o de la cintura pélvica a la hora de realizar el gesto. Podemos valorar también el timing y la velocidad de rotación, de golpeo y la velocidad angular de distintas articulaciones en el que se está produciendo ese gesto. Y también podemos valorar con las plataformas de presiones cómo se desplaza su centro de presiones. O sea, estamos haciendo una evaluación completa a nivel cinemático y dinámico de cómo se está realizando este gesto. Esto va a ayudar a poder hacer esas correcciones técnicas con respecto a un estándar, que también el propio deportista tenga ese feedback visual con respecto a lo que está haciendo y ya no solo realizar esa valoración técnica, sino como estábamos viendo, esto también afecta al rendimiento. Si ven aquí estos fotografías que estamos viendo, 4, pues son las distintas representaciones de las articulaciones durante el gesto de swing de distintos deportistas. Este análisis técnico también nos va a dar información con respecto a la repetitividad, en este caso la consistencia. Para ser eficaz dentro del mundo del golf tienes que ser muy repetible, ya no solo ser bueno, sino ser repetible, ¿no? Y este análisis también nos está dando respuesta con respecto a un análisis de consistencia. Esta consistencia también nos va a permitir, por ejemplo, clasificar el skill, ¿vale?, de cada uno de los deportistas que podemos estar valorando, ¿no? Podemos estar graduando cómo sería la capacidad de cada uno de los deportistas. Otro ejemplo que también estamos muy acostumbrados a ver es, sobre todo además aquí en España, se hace muchísimo ciclismo. Y muchos de los deportistas lo que hacen es, vale, yo tengo una bicicleta, pero ¿cuál es el fitting, ¿no?, de mi bicicleta? ¿Cuál es el mejor para poder hacer esos ajustes en mi bicicleta y que no tenga ningún tipo de problema? Aquí en este caso existen numerosas metodologías, desde simplemente tener las medidas antropométricas del sujeto y trasladarlas a la bicicleta, o desde evaluaciones también a nivel técnico, o estudiando la potencia de pedalada, etcétera. ¿Vale? Una de nuestras propuestas, por ejemplo, era hacer una pequeñita innovación dentro de esa metodología,
que es que simplemente no solo vamos a estudiar las características antropométricas del ciclista, sino que vamos a hacer un análisis con su bicicleta, ver sus capacidades, sus características técnicas, también hacer una parte clínica, donde vamos a explorar distintas variables biomecánicas, como puede ser la posición de sus pies, de sus rodillas, sus restricciones a nivel de cadenas musculares, etc. Y aún más allá vamos a hacer una instrumentación a nivel de modelo biomecánico para poder analizar su cinemática y también valorar a través de un cicloergómetro su pedalada. O sea, al final es crear una metodología mucho más compleja para obtener el resultado final. Y este resultado final puede ir variando respecto a las demandas del ciclista. Si es algo más demandante con respecto a una lesión o buscar una higiene postural, o por el contrario, irnos hacia una parte de rendimiento donde los ajustes serán significativamente distintos. Y aquí, por ejemplo, las técnicas de registro, pues por ejemplo, esto podemos observar allí un análisis del torque de pedalada. Cuando está realizando la pedalada en el cicloergómetro, pues podemos utilizar este tipo de herramientas para validar que el ajuste que hemos realizado ha alcanzado los objetivos perseguidos para que sea, por ejemplo, una pedalada simétrica y lo más eficiente posible. Esto sería un pequeñito ejemplo de uso de técnicas instrumentales. Y ahora, como ejemplo ya no solo de uso de una técnica instrumental, sino también de una metodología de trabajo, pues les voy a presentar un poco con respecto a la valoración de rodilla. ¿Vale? No sé si conocerán, pero que seguro que sí, que la lesión del ligamento cruzado es una de las lesiones más prevalentes y que suele tener más problemas o consecuencias serias tanto a corto como a largo plazo. Y se da en multitud de jugadores y deportes, sobre todo que demandan actividades de deceleración, de pivotaje, de corte, etcétera, y afecta a los dos géneros, en distintos picos de edad y de proporciones, pero afecta a los dos géneros. Cuando tenemos este tipo de lesiones, antes de llegar hasta esta vuelta siempre esperada de la práctica deportiva, hay unos determinados aspectos que hay que ir evaluando, desde pruebas de radiodiagnóstico, test de coordinación, test clínicos, evaluación de la propiocepción, todo para ver que el atleta tenga las condiciones adecuadas para la vuelta al trabajo. Y hay uno de ellos que se valora, que es la estabilidad de la rodilla. El ligamento cruzado anterior, una de sus principales funciones va a ser la de estabilizar la rodilla en el sentido anterior, evitar el traslado de la tibia en sentido anterior. Pero luego hay otra parte que también lo que hace es controlar en movimientos combinados los desplazamientos laterales, mediales, centrales de la articulación femorotibial a nivel rotacional. Habitualmente nos encontramos que tenemos herramientas para valorar esa estabilidad antero-posterior. Tenemos herramientas subjetivas que van a poder valorar este bostezo antero-posterior de la rodilla. Pero para la estabilidad rotacional esto no sucede. Y además, cuando tenemos... está descrito en la bibliografía que sujetos que tienen lesiones crónicas o lesiones del ligamento cruzado anterior suelen tener problemas relacionados con la práctica deportiva, porque al tener ese tipo de lesión, habitualmente el centro de rotación en la rodilla se desplaza y este tipo de deportistas evitan determinados gestos o hacen compensaciones para evitar esa sensación, ¿no?, de inestabilidad, y lo que hace llevar también consecuentemente a tener procesos degenerativos articulares. Para esta evaluación, pues sí que hay test clínicos de evaluación, que son los denominados de test de pivotaje, o los pivot-seek, como el test de Clancy o el test de Luz, que su mayor gap es que su sensibilidad es baja y muchas veces la fiabilidad interobservador va a depender mucho de la experiencia del propio valorador. Habitualmente nos podemos encontrar con test que no son lo suficientemente sensibles y sobre todo que no están adaptados al ámbito deportivo. No estamos haciendo una evaluación real en un terreno de juego, estamos valorando sobre la camilla, que muchas veces el resultado es un poco triste. Entonces aquí, en este caso, por ejemplo, se detecta una necesidad de una prueba que sea objetiva y nos permita cuantificar esta característica del ligamento cruzado anterior cuando está lesionado. Y para ello lo que hicimos es utilizar, en este caso, una plataforma dinamométrica, como antes también nos ha comentado María José, que está encastrada en el suelo, y lo que hicimos era diseñar, ante la evidencia, un gesto que pudiera reproducir estas actividades de pivotaje sobre una plataforma. Aquí pueden ver el gesto. Esto sería un gesto de lo que denominamos nosotros salto con giro. ¿Vale? Este gesto lleva implícito una fase de carga y una fase de impulso, reproduciendo un poco estas actividades de pivotaje. Y que lo que vamos a hacer es evaluar la conducta
un poco evitatoria del sujeto al realizar este tipo de saltos. Estos saltos son tanto hacia rotación externa como hacia rotación interna tibial, igual que reproducen los test de pivot shift. Podemos hacer la carga hacia un sentido y el impulso hacia el otro, y así lo reproducimos con las dos puntas, ¿vale? Aquí está un poco descrito pues, cómo sería este tipo de gestos, en que en una fase de carga, por ejemplo, vamos en varo y en la fase de impulso vamos en varo con distintas rotaciones. ¿Y qué resultados nos proporciona? Pues nos proporciona, aparte de otras muchas variables, pero nos proporciona esta gráfica que es el momento que podemos medir en la plataforma. O sea, cómo estamos evaluando la fuerza a partir de un punto de apoyo que es el pie sobre la plataforma. Y estamos midiendo el momento generado en la plataforma hacia los dos sentidos. Aquí podemos, en este tipo de curva, podemos ver pues, desde la parte de la carga hasta la parte de pivot y la parte del salto. Y aquí estamos evaluando pues, tanto esas pendientes como las áreas que están incrustadas dentro de estas gráficas. Nos va a dar una información con respecto a cómo está realizando este gesto. O sea, podemos caracterizar el gesto y podemos ver que además de haberlo caracterizado en distintos estudios que hemos realizado, aquí esto sería un pequeño ejemplo, pues nos arroja diferencias significativas al comparar poblaciones de piernas sanas contra piernas con patología de distinto cruzado, ¿vale? Nos dan diferencias significativas en muchas de las variables de estudio que utilizamos. Y ya no solo eso, sino también al estudiar, por ejemplo, este tipo de diferencias con respecto a medidas de propios sujetos, su pierna sana y pierna patológica, también encontramos muchas diferencias significativas en distintas variables de esta curva de momentos. ¿Qué nos permite esto? Pues nos permite tener caracterizado este gesto y poder hacer valoraciones y poder determinar si existe algún tipo de alteración con respecto a ese tipo de demanda rotacional cuando realizamos este gesto de salto conjunto. Así como han visto en otras aplicaciones, aquí pueden ver pues, un poco cómo sería esa banda de normalidad y como en algunos de estos casos tendríamos una banda roja, que sería la derecha, que estaría dentro de los valores normales, y una banda izquierda donde no se produce la fase de pivot, en la fase de impulso, pues está por encima de cero con lo que nos está produciendo. Se está produciendo el salto, por ejemplo, de forma anterior, para evitar esa torsión. ¿Vale? Esto es un pequeñito ejemplo de cómo desarrollar una herramienta de evaluación con respecto a una necesidad. Ya no solo a nivel dinámico, sino que se pueden también utilizar marcadores para dar información de movimiento y utilizando otro tipo de sistemas, como pueden ser softwares de simulación, en este caso OpenSim, pues con la información tanto de las fuerzas como de la información cinemática, nos puede dar respuesta a qué está pasando a nivel articular, cómo se está comportando la articulación y cómo se están comportando también los músculos que están trabajando sobre este gesto. Esto, por ejemplo, nos puede ayudar también a dar un siguiente paso. Un porcentaje muy alto de las lesiones del ligamento cruzado están asociadas a lesiones de no contacto, no traumáticas. De estas lesiones, los mecanismos están descritos en bibliografía y muchos de ellos son cercanos a realizar gestos de pivot con rodilla en extensión o deceleraciones asociadas a pies en pronación, con valgo, o realizar una carga en valgo, que son gestos que estamos reproduciendo en este tipo de salto. Y también están relacionados en este estudio, pues, por ejemplo, con los factores de prognosis, indicadores de posibilidad de certidumbre de lesión, como pueden ser temas de reducida propiocepción o un ratio de fuerza isquiotibiales cuádriceps, control neuromuscular. O sea, con toda esta información podemos intentar implementar una herramienta que nos permita navegar un poquito en este estudio de prevención de lesiones de ligamento cruzado anterior. Y en principio era esto, acabar con unas pequeñas conclusiones de que la biomecánica deportiva pues, puede ayudar y dar soporte al diagnóstico clínico, nos ayuda al control y evolución de determinados procesos y también nos va a permitir ayudarnos con información objetiva en la toma de decisiones. Y aquí tienen un poco las referencias bibliográficas.